administrativo. Debo de explicarles a manera de introducción que muchos de estos principios se utilizan en otras ramas del derecho, no necesariamente en el administrativo. El debido proceso, por ejemplo, un principio, también se utiliza en el derecho civil, en el derecho penal, principalmente en el derecho procedimental. ¿Y dónde encontramos este derecho, profesor? En el derecho procesal penal, en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Constitucional. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunos principios, insisto, ¿no?, que tienen, digamos, una amplitud en otras ramas del derecho, que se utilizan en otras ramas del derecho. Dicho esto, vamos a analizar los principios que se señalan en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, y en su texto único ordenado, el TUO, ¿no? Listo. Entonces vamos a analizar el primer principio, que desde mi punto de vista es uno de los más importantes, el principio de legalidad. Explicaba hace un momento en otra cátedra que un servidor del Estado no puede hacer algo, un accionar, una acción, si no se basa en las normas, en las leyes. Si el servidor público hace algo que no está dentro de las leyes, entonces podría cometer un delito que se llama abuso de autoridad, omisión de funciones de repente, usurpación de funciones. Entonces tengamos mucho cuidado con este principio. Por este principio, todo el actuar de los servidores del Estado, de los funcionarios, de los trabajadores, todo su actuar debe respetar la Constitución, la ley y el derecho. ¿Listo? El actuar del servidor debe estar enmarcado dentro de las facultades que le han sido atribuidos por leyes. Cada servidor público tiene una función dentro de una institución. Por ejemplo, el de planificación y presupuesto tendrá pues funciones inherentes a su cargo, ¿no? El abogado tendrá funciones inherentes a su cargo. ¿Qué pasa cuando un servidor realiza funciones, pero que no están dentro de las normas? Siempre recuerden que hay documentos de gestión, por ejemplo, manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones. Entonces, en ese manual, en ese reglamento, se establecen lo que yo voy a hacer como servidor dentro de una institución. ¿Y qué pasa si hago lo contrario? Sencillamente pueden aperturarme un proceso administrativo disciplinario, por un lado, o, en el peor de los casos, podrían denunciarme penalmente por el delito de usurpación de funciones u omisión de funciones. Entonces, este principio es muy, muy importante. Principio de legalidad. Todo nuestro actuar debe tener una base legal. Otro principio que también es importante, y sobre todo en el tema de procesos administrativos disciplinarios, procesos administrativos sancionadores. Cuando un servidor del Estado comete una falta grave, entonces se le procesa administrativamente. A eso se llama proceso administrativo disciplinario. ¿Listo? Es lo mismo que cuando un ciudadano comete un delito, se le procesa penalmente, ¿no? Y el Ministerio Público buscará una sanción penal, que generalmente es una pena privativa de la libertad. Entonces, lo mismo sucede en el derecho administrativo. Si el servidor comete una falta, entonces se le debe de procesar. Pero una persona natural también podría cometer una falta. Si, pues, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y lo he aperturado sin tener la licencia, estoy cometiendo una falta, se me debe sancionar. Y entonces se utiliza el principio del debido procedimiento principalmente cuando hay un proceso administrativo sancionador. Principalmente, no he dicho que exclusivamente. Y lo importante de este principio es que dentro encontramos una serie de derechos y garantías. Por ejemplo, el derecho a ser notificado. ¿Qué pasa si es que me están haciendo un proceso administrativo sancionador? Porque de repente no tengo licencia de funcionamiento, pero nunca me han notificado del procedimiento. ¿Qué pasa si es que me están procesando a mí como servidor del Estado
pero nunca me han notificado el pliego de cargos, la denuncia. Entonces, si es que no me notifican, no puedo defenderme. Entonces quedo indefenso frente a la denuncia que me han hecho. Están violando entonces mi derecho al debido procedimiento, mi derecho a la defensa, porque no puedo defenderme si no me han notificado. Entonces, dentro del debido procedimiento existen una serie de derechos y garantías. Derecho a ser notificado. El derecho a acceder al expediente, apertura a un proceso administrativo disciplinario sancionador. Entonces, tengo derecho a acceder, a que mi abogado también vaya, ¿no?, a sacarle copias al expediente. El sacar copias, el que mi abogado vaya y se presente, que saque copias también, está dentro de mi derecho a defenderme. ¿Listo? Tengo derecho a refutar los cargos que me están haciendo en esa denuncia. ¿Listo? ¿Qué tal si la institución no me lo permite? Entonces estarían abusando, pues. Tengo derecho a presentar argumentos, alegatos, derecho a llevar a mi abogado, a un contador, a un perito, para defenderme. Tengo derecho a ofrecer pruebas, a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra. Tengo derecho a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por una autoridad competente. Y finalmente tengo derecho a impugnar una decisión de la administración pública. ¿A través de qué, profesor? A través de recursos. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Recursos administrativos, el recurso de apelación, por ejemplo, el recurso de reconsideración, el recurso extraordinario de revisión. Entonces, cuando se emite una resolución, si es que no estoy de acuerdo con esa decisión, podría presentar recursos impugnatorios. ¿Por qué, profesor? Porque tengo derecho a impugnar cualquier decisión. ¿Listo? Este es el principio del debido procedimiento. Principio de impulso de oficio. Hemos escuchado de repente la palabra de oficio se ha realizado esto. ¿Qué significa la palabra de oficio? Pues, profesor, significa que la autoridad administrativa, sin necesidad de que un ciudadano, un administrado, lo solicite, realiza algo. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si es que yo tomo una foto en el parque de la esquina y el parque está puesto sucio, ¿no?, lleno de basura? Le tomo una foto y lo cuelgo en una red social. Y entonces de repente el gerente municipal mira esa foto y ordena pues que vayan camiones, personal a que limpie todo. ¿Qué está haciendo ese gerente municipal? Está actuando de oficio. Nadie lo ha solicitado. Lo mismo sucede con el derecho penal. ¿Qué pasa si en las redes sociales hay una información, puede ser verdadera, puede ser falsa, que un alcalde pues está contratando de repente a sus familiares, pues? Entonces es solo una denuncia anónima, ¿no?, en una red social. De repente el fiscal penal de turno observa esa información anónima y sin que nadie lo solicite, se apersona a la municipalidad a realizar investigaciones preliminares. ¿Qué está haciendo? Está actuando de oficio. Entonces, lo mismo sucede en el derecho administrativo. Las autoridades, dentro de un procedimiento, deben de practicar pues todos los actos que resulten convenientes para esclarecer una determinada situación sin que las partes lo soliciten. Entonces, aquí está prohibido que digan, no, las partes no lo han solicitado. Oye, pero por el principio de impulso de oficio, tú has debido de hacerlo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. El principio de razonabilidad. Toda decisión de los servidores públicos, de los servidores del Estado, deben ser razonables. ¿Listo? ¿Qué pasa? A ver, a manera de ejemplo, ¿no? Si tenemos una servidora que es un ejemplo dentro de la institución, cualquier institución, pero un día esta servidora le da una bofetada a otro trabajador. Bueno, estamos hablando de agresión física, ¿no? Entonces se le procesa administrativamente, proceso administrativo disciplinario, y se le destituye, o sea, se le bota el trabajo, si ese es el término, botar, entre comillas.
destitución, se le destituye, es lo más correcto, lo más técnico. Se le destituye el trabajo. Oye, pero ¿esa sanción es razonable con relación a lo que ha hecho? Tomando en cuenta que es la primera vez que lo hace, tomando en cuenta que de repente la otra parte la ha ofendido o algo ha tenido que hacer, es razonable. Entonces, cuando las autoridades tengan en sus manos la posibilidad de tomar una decisión con relación a obligaciones, a infracciones, a sanciones o a restricciones, debe primar la razonabilidad. ¿Listo? La razón. No podemos dejarnos llevar por subjetividades. ¿Cuántos casos han habido donde, en derecho penal, a manera de ejemplo, donde la esposa denuncia pues, por violación al esposo? En un momento de cólera. Y entonces, ¿qué hace el fiscal? Le cree, obviamente, y solicita, digamos, una detención preliminar. 9 meses. La cosa es que el esposo se va a la cárcel. Y al cabo de un mes, la esposa le dice al fiscal, al juez, bueno, yo solo quería darle una lección, es mentira, nunca me violó. Es mi esposo, ha sido una relación consentida. En un estado de cólera lo hice. Entonces, lo mismo sucede en derecho administrativo. Supongamos, aquí alguien me puede denunciar a mí, ¿no? Profesor Juan Manuel, he intentado hacer esto. Oye, pero... Y me destituyen inmediatamente. Pero por el principio de razonabilidad, la decisión que tomes no debe ser pues tan drástica. Habrá que investigar, ¿no? Primero. No se le puede creer a priori a las personas. Ojo, estoy diciendo a priori, no estoy diciendo no se le debe creer nunca. Hace un momento les decía a los muchachos del cuarto semestre que el derecho se basa en cuestiones concretas, no en cuestiones subjetivas. Principio de razonabilidad. Principio de imparcialidad. El actuar de todo servidor público debe estar basado en la no discriminación. Nadie puede ser discriminado por cuestiones de raza, de sexo, de color de piel, ¿no es cierto?, de religión, ¿no?, de orientaciones sexuales. El actuar de ustedes cuando sean servidores del Estado debe de ser imparcial, para todos por igual. Principio de informalismo. A veces, estimados estudiantes, a veces las normas son un poco confusas. Entonces, cuando una norma es confusa o es ambigua, entonces hay que interpretarla. Entonces, por el principio de informalismo, esa interpretación debe ser siempre favorable a la pretensión del administrado. O sea, hay que interpretar las normas en favor de la persona que está haciendo uso de la administración, del administrado. ¿Listo? ¿Y esto para qué? Para que de informalismo. Principio de presunción de veracidad. Les explicaba a mis estudiantes que en mi caso como director de admisión he visto, no pocas veces, que algunos postulantes han presentado documentos falsos, principalmente un certificado de estudios. Nunca me voy a olvidar el caso de un postulante de Moquegua que presentó un certificado falso. Y entonces a mí me quisieron abrir proceso administrativo disciplinario porque me dijeron, tú eres el responsable de eso. Entonces, obviamente, yo me sonreí un poco y le dije, por el principio de presunción de veracidad, nosotros, los servidores públicos, los trabajadores del Estado, creemos, presumimos que todos los documentos presentados, las declaraciones, los formularios, los dichos de los administrados son veraces. Que todo lo dicho por el administrado responde pues a la verdad. Claro está que esa presunción admite por el contrario. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que existe el principio de fiscalización posterior, o sea, en lo posterior vamos a fiscalizar esos documentos. Eso es lo que sucedió aquí en la universidad. Entonces, el servidor no es responsable de la falsedad de la declaración de un administrado. ¿Quién es responsable? Es el mismo administrado, por el principio de presunción de veracidad. Y eso va acompañado del principio de buena fe procedimental.
O sea, los servidores actuamos de buena fe, creemos en lo que nos dicen los administrados. La buena fe nos permite, pues, realizar actos, acciones guiados, basados en el respeto, en la colaboración. Por el principio de buena fe, pensamos que todo está yendo bien. A veces los administrados, pues, son delincuentes, ¿no? O vienen con intenciones negativas. ¿Listo? Pero nosotros no actuamos de mala fe, pues. Es como aquel ciudadano que compra un auto, pero los documentos del auto son falsificados. Pero él está comprando de buena fe, o sea, no está desconfiando de que esos documentos son falsos. Él está pensando que son verdaderos. Entonces, nuestro actuar, el actuar de todo servidor público, siempre se realiza de buena fe. Principio de celeridad. Por este principio, los procedimientos no deben de tardar mucho, o sea, hay límites, ¿no? El plazo máximo en que puede tardar un procedimiento es 30 días. Si es que el servidor público se demora más de los 30 días, uno, puede ser procesado administrativamente y dos, puede ser procesado penalmente por el delito de omisión de funciones. Entonces, por este principio hay que dotarle, pues, al procedimiento de la máxima dinámica posible, hijos, ¿ya? Principio de eficacia. El servidor público debe concentrarse en la finalidad del procedimiento y no en otras situaciones. ¿Listo? Y para eso, el servidor público debe de dejar de lado, digamos, algunos formalismos. A veces en la administración pública somos exageradamente formalistas. Incluso a veces en oficinas, importa, ¿listo? Por sobre aquellos formalismos. Ojo, esto no quiere decir que, supongamos, para sacar mi título profesional, se necesita, no sé, un DNI y no hay, entonces no podemos comprobar quién es. Pero ¿qué pasa si es que se necesita de repente una constancia en la biblioteca? Me estoy imaginando. Pero yo puedo cruzar información con la biblioteca. Por cierto, está prohibido solicitar documentos que obren en las mismas instituciones. Eso con relación al principio de eficacia. Principio de verdad material. Por este principio, antes de tomar una decisión, la administración pública debe verificar plenamente los hechos para tomar una decisión. Le decía hace un momento, ¿no? Les decía que a veces hay denuncias, bueno, que no tienen sustento, pues. Pero la autoridad administrativa tiene toda la obligación, por el principio de verdad material, de llegar a la verdad, de conocer la verdad, para tomar una decisión justa. A veces se hacen denuncias infundadas, a veces se hacen denuncias que lindan con la calumnia, la difamación, la injuria. Entonces, por este principio, pues, antes de tomar una decisión, la administración debe de verificar. Principio de participación. Por este principio, todas las autoridades de las instituciones públicas, obviamente, deben de brindar todas las condiciones a acceder a la información que se administran. Recuerden que hay una ley de transparencia y acceso a la información pública. Miren, hace un momento estuve en una conversación con una servidora de acá, de la institución, y me decía, una administrada me ha solicitado un informe y ha apelado a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, estoy preparando el informe. Yo le digo, perdona, pero tú no tienes ninguna obligación de hacer informes.
La ley es transparencia y acceso a la información. No dice la ley que tú tienes que preparar informes. Por lo tanto, decláralo infundado, ¿no? A veces el administrado se quiere sobrepasar, ¿no? Presénteme un informe, dice. Pero vaya, que un informe no es otra cosa que un documento, ¿no?, de la administración, ¿no?, que lo elabora un servidor de bajo nivel a otro servidor de alto nivel, jerárquicamente hablando, obviamente. Entonces, también a veces los administrados pues quieren sobrepasar los límites, digamos, permisibles. Tienen derecho a acceder a la información, eso es cierto, salvo que esa información, ¿no?, afecte la intimidad de las personas. Hace 2 años, una madre de familia vino y me quiso pedir un informe psicológico de un estudiante X. El estudiante tenía 19 años. Y la madre vino y yo le dije, no se le puede dar a ese informe, o ese documento, ese informe psicológico. Es un documento. Pero yo soy la madre, me dijo. Sí, lo siento, pero acá no se trata de su hijo, acá tenemos un ciudadano. 18 años y es un ciudadano. No tiene nada que ver que usted sea la madre o que venga el padre, ¿no? Acá ese ciudadano tiene derechos. Y uno de los derechos es el derecho a la intimidad. Entonces, está prohibido dar información relacionada a la intimidad personal de las personas. Por ejemplo, cuánto gana. Es parte de la intimidad. Si se sabe, se podría incluso poner en riesgo la vida y la seguridad personal de los servidores. Tampoco se le puede dar información sobre seguridad nacional. No podemos solicitar un informe sobre cuántos cohetes hay de guerra, me estoy hablando, cohetes de guerra o misiles tenemos en las fronteras, ¿no? No se puede pedir eso. Entonces, por el principio de participación, sí, se le brindan todas las condiciones para acceder a la información, pero siempre y cuando no violen la intimidad y no violen la seguridad nacional. Principio de simplicidad. Por este principio los trámites deben ser los más sencillos posibles. ¿Y dónde encontramos esto de los trámites? En el texto único de procedimientos administrativos, en el TUPA. Principio de uniformidad. Por este principio, todos los requisitos deben ser similares si los trámites son similares también. Entonces, hace un momento había un pequeño debate sobre las universidades, ¿no? Los requisitos para acceder al título en la UNAG es distinta a la UNAPUNO, es distinta a la San Agustín. Y una alumna me preguntaba, ¿pero por qué son distintos si hay un principio de uniformidad? Y yo le decía, son distintos porque desde la Constitución cada universidad es autónoma. Y la ley universitaria señala que cada universidad es autónoma. Siendo autónoma, entonces pueden poner los requisitos que vean por conveniente. ¿Listo? Sin embargo, existe el principio de uniformidad, ¿no? Tenemos el principio de predictibilidad o de confianza legítima. Por este principio, la autoridad administrativa debe brindar información veraz, o sea, cierta, no puede engañar, pues. Ustedes no pueden engañar como futuros servidores del Estado, a eso me refiero, no pueden engañar, pues, a la población, al administrado, a la gente, ¿no? Cuando soliciten información hay que darle, pues, información verdadera, confiable, sobre cada procedimiento a su cargo. Sin embargo, también estos procedimientos, ¿no?, está dentro del texto único de procedimientos administrativos, que está al alcance de todos. Si ustedes sacan, digamos, el TUPA del gobierno regional, ¿y de dónde lo van a sacar, pues, profesor? Está colgado ahí en la página web del gobierno regional. Pero si aún así de repente no manejo bien las redes, ¿no?, entonces voy al gobierno regional y la información que tengo que darle es, de eso se trata este principio. Principio de privilegio de controles posteriores. Hace un momento, un postulante que había presentado un certificado de estudios falso. Entonces, a priori lo acepto por el principio de veracidad, ¿no?
por el principio de veracidad, por el principio de buena fe procedimental. Pero más adelante, después de 2 meses, puedo fiscalizar esos documentos ya más calmadamente. ¿Y por qué? Porque hay el principio de control. Entonces, la autoridad administrativa sí puede corroborar pues, la veracidad de la información en cualquier momento. Principio del ejercicio legítimo del poder. Todas las autoridades ejercen pues, sus funciones de acuerdo a las competencias atribuidas en las normas, Manual de Organización y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones. Entonces, ¿qué pasa si es que yo hago algo que no está dentro de mis funciones? De repente estoy usurpando funciones y eso es un delito. ¿Qué pasa si no hago algo que está dentro de mis funciones? Eso es un delito, omisión de funciones. Entonces, debo de actuar de acuerdo a las competencias que se me han atribuido como servidor del Estado. Principio de responsabilidad. A veces, yo siempre digo que ninguna administración pues es perfecta, ¿no? Entonces, a veces causamos daños, consciente o inconscientemente. Hablando de buena fe, quiero pensar que inconscientemente causamos daño a los administrados. Si es que hubiese daño, entonces por el principio de responsabilidad, ¿no? Debo de asumir las consecuencias del daño que he ocasionado y debo de responder, reparar esos daños que he ocasionado a los administrados. Y finalmente, el principio de acceso permanente, que tiene que ver con otros principios que hemos visto anteriormente, ¿no? Por este principio, pues, debo de, como servidor del Estado, otorgar todas las facilidades, ¿no? Para que se acceda a la información. Insisto, este principio está relacionado con otros principios que ya lo hemos visto. Estos son todos los principios del procedimiento administrativo general plasmados en la ley 2744.4. Y a continuación, si es que hay alguna pregunta, encantado de responder.